y ahí compartimos de vuelta. Ahí estoy grabando. Bien. Esto en la clase grabada del teórico, no sé si yo lo puse, si está esta diapo, ¿está? Pero, sí, en el video sí. ¿eh? En el video sale. En el video sale, buenísimo, mejor entonces. Así que pueden ir a repasar este tema. Claro, ¿por qué modelos? En estructuras modelizamos todo. La realidad es sumamente compleja. ¿Ah? Para poder analizar la realidad, ¿sí? La transformamos en modelo. ¿Sí? Y para eso usamos modelos para las unidades funcionales, modelos para ver cómo esas unidades funcionales se vinculan entre ellas, ¿sí? Modelizamos el material, ¿no? Si es acero, le vamos a decir que el acero tiene ciertas características, si es madera, tiene ciertas características, ¿sí? Modelizamos las acciones, ¿ah? Por lo tanto, modelizamos el comportamiento, el modelo funcional de la estructura. Y esto es bien importante, bien importante. Nos damos cuenta que muchos de los ejercicios no los pueden hacer si se los damos en 3D, no los pueden hacer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no entienden cómo está funcionando esa estructura. ¿Qué quiere decir modelo funcional o modelo, como dice aquí, modelo de funcionamiento teórico? Para explicarlo claramente, el modelo funcional de una estructura sería el camino que tiene que recorrer las cargas a través de todas las unidades funcionales que hay, que la componen, ¿sí? Hasta llegar al plano sustentante. Eso lo tenemos que tener grabado, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ese recorrido que tienen las cargas a través de la estructura, ¿sí? Nos va a decir si una losa se apoya sobre una viga, y si esa viga se apoya sobre un pilar o se apoya sobre otra viga. ¿Se entiende? Entonces, entender el modelo funcional de una estructura es entender exactamente qué le pasa a las cargas a través de ella. ¿Ah? Y ahora, para seguir introduciendo los conceptos, voy a salir de aquí, ¿tá? Modelo geométrico. Y acá vamos acá. Si yo tengo, imagínense una estructura de hormigón armado por ahí, de esas que se están haciendo, visualizan vigas, visualizan pilares, pues bien, estoy visualizando vigas, estoy visualizando pilares. El modelo geométrico de esa viga que estoy visualizando en la estructura de la esquina, para mí va a ser este. Ese va a ser mi modelo geométrico. Mi modelo de vínculo, pilar, va a ser esto. Por ejemplo, vínculo simple, vínculo doble. Ya entraremos en eso, pero ahora estoy quedando con cositas. Esas vigas soportan losas, cargas. El modelo de cargas, para nosotros, por ejemplo, una carga a lo largo de toda esa viga, ¿sí? Va a ser esto. Una carga uniformemente distribuida a lo largo de la viga. Que esa viga que estoy visualizando en la estructura de la esquina, le llega otra viga, esa descarga de viga sobre esta viga la voy a representar modelizando esa acción como un vector. A esto le llamamos modelo. Modelo geométrico, modelo de vínculo, modelo de carga. ¿Sí? Modelo funcional, modelo de comportamiento teórico de la estructura. Esta carga salta al vacío para llegar al piso. No puede saltar al vacío. No. Se distribuye. Habrá un camino material, o sea, el camino material de esta carga, ¿qué era? Era una viga que llegaba ahí, la modelicé como una carga puntual. Esa carga, ¿sí?
a través de la estructura, sus caminos materiales, llega a los pilares y por los pilares se va al suelo. Ese sería el modelo funcional de este esquema, que no es más que un modelo de una viga y sus cargas. ¿Ah? Entonces, siempre modelizamos y vamos a trabajar siempre con modelos. ¿Ah? Lo estoy diciendo muy resumido, ¿ah? Pero para que se entienda un concepto de qué es lo que estamos haciendo. Los ejercicios que tenemos que meternos hoy, ¿sí? Tienen que ver con el modelo de acciones. Con el modelo de acciones. Porque, ¿qué pasa? Si vieron el teórico, ¿sí? Nosotros, lo que nos importa es que esto no se caiga, como el muro de contención. Ese que está ahí. Y para que no se caiga, tengo que poner determinadas reacciones en estos puntos, o sea, los pilares tendrán que hacer cierta fuerza para que esto no se caiga. A eso, ese esfuerzo, nosotros lo llamamos reacciones. Nosotros lo llamamos, son las reacciones, son las equilibrantes del sistema. ¿Ah? Entonces, diseñamos cosas para que estén en equilibrio. ¿Ah? Y en equilibrio estático. Entonces, para poder determinar estas reacciones, si esto fuera A y esto B, esto sería RA y esto sería RB, ¿sí? Van a responder a la suma de acciones que actúan sobre la estructura. A la suma de acciones. Entonces, para poder sumar acciones, esto es sencillo, son paralelas, no importa, quédense con el concepto. Yo necesito, vamos a poner una inclinada porque se me cantó. No sé qué sería en el modelo. ¿Ah? Pero voy a necesitar, para poder hallar las equilibrantes que me deje esto en equilibrio global, ¿sí? Voy a necesitar sumar cargas, esfuerzos, que modelizo como vectores. Entonces, síganme, aunque no me sigan del todo, ustedes después repasan lo del teórico y tratan de sacar de acá algo y algo del teórico. ¿Ah? Para un poquito, acá no mismo. Acá. Quiero... ¿Esto es grande? Ahí está más grande. Ahí va. Y ese modelo de acciones, esas acciones que actúan sobre la estructura, ¿sí? Y las medidas que usamos para nuestros esquemas van a tener que ver con lo que estoy proyectando aquí. Sistema Internacional de Medidas, la longitud en metros o en centímetros, ¿sí? Y las fuerzas las vamos a trabajar nosotros siempre con decanewton. Pero para saber qué es un decanewton, ¿sí? Es aproximadamente 10 decanewton, 1 kilo. ¿Sí? Por eso entonces hablamos siempre de un decanewton, son 10 newton, 1 kilo. O sea, más o menos, si yo tengo 100 kilos, ¿tá? Voy a tener 100 decanewton. Estas son las unidades que vamos a usar. ¿Tá? Y este modelo que yo les dibujaba recién, cuando decía hallo RA y hallo RB, ¿sí? Para las acciones que hay, si esto las hallo y está bien, ¿sí? Corresponde a las acciones que hay y se da el equilibrio, es el primer nivel de equilibrio para las estructuras. Y es esto que dice aquí, equilibrio global. ¿Tá? O sea que es importante el concepto de equilibrio estable. ¿Qué es más que equilibrio global? El equilibrio estable debe cumplir con un primer nivel de equilibrio, que es el equilibrio
global, ¿sí?, de mi esquema o de mi modelo. El equilibrio de la parte es, si corto me quedo con una partecita, también se debe cumplir, y la estabilidad de la forma es que esta estructura, las deformaciones sean controladas. Lo paso rápidamente, de eso se trata. Nosotros tratamos siempre de cumplir con el equilibrio estable y para eso necesitamos cumplir con estos 3 niveles de equilibrio. ¿Ah? Rápidamente, no voy a hablar mucho de esto, me voy al plano, ¿ah? Me interesa el plano, ¿sí? Para que les quede, cuando empezamos a trabajar en abstracto ahora con álgebra, para que les quede claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Tá? Si leyeron esto, ¿tá?, en el plano del equilibrio global, ¿sí?, debe responder a que se cumplan 3 ecuaciones. 3 ecuaciones de equilibrio que son en X, en Y, ¿sí?, eso serían, si yo digo sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. Si digo horizontales, digo en X, y si digo en verticales, digo en Y. ¿Ah? Nosotros decimos fuerzas horizontales igual 0, fuerzas verticales igual 0, y también giros. ¿Ah? Lo repasan, pero quiero que sepan que que se cumplan estas 3 ecuaciones de equilibrio, lo que hace es solo lograr el primer nivel de equilibrio, el global. ¿Ah? No digo esto porque esto está, pero sí me quedo con esto. ¿Ah? Eso es el equilibrio global. ¿Ah? ¿Ah? Esto no vale la pena, pero bueno, lo que yo les decía, que les quede eso y ya está. Y déjenme ver si hay alguna otra cosa que me interesa que se sepa. Lo que les decía, estabilidad de la forma, es el tercer nivel. Esa forma debe tener deformaciones, la deformación debe ser única, controlada y previsible. Debo saber exactamente cuánto se va a deformar. ¿Sí? Lo que yo le voy a permitir, ya lo veremos. ¿Ah? Bien. Y aquí, ¿sí? Necesariamente, y esto se los pido, si no lo leyeron, que vayan y lean cada uno de los principios fundamentales de la estática, que son estos 5, que son los que me van a ayudar a ¿qué cosa? A trabajar con modelos de acciones. Los modelos de acciones es lo que dijimos, la descarga de la viga, la descarga de la losa sobre la viga. Las acciones que actúan sobre mi estructura. Entonces, estas acciones, si yo las quiero sumar, ¿tá?, si yo quiero componerlas, sumarlas, ¿tá?, la suma es vectorial y en algunos casos sí es algebraica, pero normalmente son sumas vectoriales. Lo que quiero decir es, tenemos que necesariamente leer estos 5 principios y entenderlos. Si tenemos dudas, los preguntamos. Cuando los apliquemos ahora en el práctico, ¿sí?, intentaremos ir nombrando cada uno de ellos. Porque no los podemos nombrar ahora porque daríamos una clase teórica. ¿Ah? Están en esta ficha, un poquito para adelante, ¿sí? Nosotros, antes de pasar a los ejercicios, ¿tá?, los nombro si quieren, ¿tá?, el principio del paralelogramo de fuerzas, equilibrio de 2 fuerzas, equilibrio estático, introducción y supresión de un sistema en equilibrio, ¿sí?, principio de acción y reacción, que lo conocemos, y el teorema de deslizamiento de fuerzas, que lo nombraremos y explicaremos cuándo y cómo lo utilizamos, que también es importante. Bien, aquí salgo porque me interesa mostrar en esto de... Bueno, salí, no tiene que haber salido, ¿no? Estoy mismo en el PDF. Eso tiene que estar... Ah, acá la chica. Tengo que salir de acá. A ver. No me deja. Ah, acá es acá. Ahí. No puedo decir todo esto, pero que sea... Quisiera decir más, pero... Bueno, aunque sea esto, Ariel. ¿Tá?
para que se entienda por cómo es que modelizamos las acciones, ¿sí? Cómo hacemos esa acción de la descarga de una losa sobre una viga, la modelizamos como una descarga uniformemente distribuida, o la descarga de una viga sobre otra viga como una puntual, que sería un vector al cual le vamos a ubicar un módulo, ¿sí? Lean esta parte, es importante leer esto, ¿tá? Pero intentemos visualizar lo que dice esta hojita. ¿Tá? Esta hojita creo que yo también la proyecté en el teórico en su momento. ¿Tá? Leo, si suspendemos un objeto de una cuerda, este permanece en reposo. Si soltamos el extremo de la cuerda, ¿sí? Tengo un objeto que puede ser una plomada, ¿tá? Lo tengo en equilibrio, si lo suelto, ¿qué pasa? Se desplaza verticalmente hasta encontrar un obstáculo que impida su movimiento. Claro, si yo tengo un objeto como una plomada, estoy haciendo una fuerza igual y contraria, ¿sí? Para que el objeto no caiga, ¿sí? La fuerza que tengo que hacer tendrá que ser igual y contraria al peso de ese objeto, ¿sí? ¿Y cómo cae? ¿Por qué cae vertical? Observamos entonces que el peso propio es una acción que tiende a modificar el estado de reposo de un cuerpo. El peso propio, ¿ah? Es una acción que tiende a modificar el estado de reposo de un cuerpo, ocasionando un desplazamiento con dirección al centro de la Tierra. Esto es importante. Todas las acciones que vengan de peso propio de unidades funcionales, ¿sí? Son verticales. Son verticales. No queremos que pongan acciones de peso propio que no sean verticales. No existe eso. ¿Ah? Los pesos propios generan acciones verticales. Un viento tiene una acción inclinada, ¿sí? Otro tipo de acciones, pero las acciones de peso propio son verticales. Y sus esquemas, cuando representen acciones de pesos propios, deberán ser verticales. Modelizadas como verticales. Entonces, si estamos visualizando este objeto, ¿no? El desplazamiento nos permite visualizar la dirección, el sentido de la acción, ¿sí? Su punto de aplicación, que es el centro de gravedad del cuerpo, la intensidad de la acción, que dependerá del volumen del objeto y el peso específico del material. Esto es el por qué, ¿no? Modelizamos, y creo que está acá, ahí va, y creo que está acá. Esto es teórico, esto es todo teórico, no es práctico, pero son conceptos que quiero que tengan claros antes de arrancar. Todas las acciones a las que están sometidas las estructuras y que responden a diversos orígenes y características pueden cuantificarse y caracterizarse según su línea de acción, sentido, intensidad y punto de aplicación. Ahora lo dibujo. Estas características de las acciones permiten adoptar como modelo físico a las fuerzas, las que, como magnitud vectorial, pueden ser representadas mediante el modelo matemático del vector aplicado. Es por esto, es esta la razón, ¿sí? Que cuando modelizamos las acciones de cualquier estructura, ¿sí? Las vamos a representar como vectores. Como vectores, y un vector va a estar definido siempre y cuando definamos su línea de acción, su sentido, ¿sí? La intensidad expresada por su magnitud, ¿no? Si es el peso propio de algo, será 100 kilos, 200 kilos, bueno, esa será la intensidad. Y el punto de aplicación será el centro de gravedad del objeto. ¿Ah? El álgebra vectorial será entonces la herramienta matemática que nos permita operar con vectores que están representando las acciones de las estructuras. Esto es importantísimo. ¿Ah? Quiero que esto lo repase, así como los 5 principios básicos. ¿Ah? Modelos, equilibrio estable, ¿cómo es? Modelo de acciones. Todo esto lo tenemos que saber. Y otra cosa que es importante, es que empecemos a incorporar este lenguaje. ¿Sí? No es, tengo esto acá, esto para acá, esta flechita para abajo.
Eso no. Nosotros somos arquitectos y usamos un lenguaje técnico para comunicarnos entre nosotros, ¿sí? Y ese lenguaje técnico pide incorporar, ¿sí? Unidad funcional, línea de acción, sentido, módulo, ¿sí? Vínculo. Son palabras que cuando las decimos ya nos vamos imaginando de qué estamos hablando. Entonces, necesariamente hay que empezar a incorporar de a poquito determinado vocabulario. Y cuando decía, esto está buenísimo. Entiendan que sirve muchísimo y llama la atención cuando los arquitectos hablamos de estos temas y decimos, no, porque esto es así, así. Llama la atención como si fuéramos extraterrestres porque hablamos de estas cosas, ¿sí? Con nuestros colegas. Porque normalmente no es materia de que todo el mundo domine estas pavadas, porque en definitiva estamos hablando de 4 pavadas, ¿tá? Digo, podría profundizar, pero no me voy por la rama porque a mí me gusta hablar. Si yo digo, eso, ¿se ve? Eso es una dirección. ¿Sí? Sobre esa dirección tengo un punto de aplicación. Módulo o intensidad. Esto tiene un valor. Eso es el módulo o la intensidad. Sentido. ¿Sí? Si a esto le llamo F1, ¿sí? F1 será igual a un valor que está representado aquí a una escala, ¿sí? M2. O sea que tantos centímetros significa que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero poner 100 decanewton y pongo 1 centímetro. Eso es una escala. 1 centímetro va a representar para mí, ¿sí? 100 decanewton. Es una escala. Podría ser 10 centímetros representan, ¿sí? 100 decanewton. La escala que yo quiera. Pero es una escala. Pues eso será la intensidad de mi vector. ¿Sí? Este será el sentido, esta será la dirección y este será el punto de aplicación. Ahí recién tengo definido ciertamente la acción F1. Si no, no. Lo que estábamos hablando, un objeto que sostenía, ¿no? Ponele acá, algo así, plano sustentante. ¿Sí? Si esto pesa 50 kilos, ¿sí? Pues la dirección es vertical porque es peso, propio de este elemento, ¿sí? La dirección. El punto de aplicación es el centro de gravedad del objeto, ¿sí? Y si quiero representar aquí su módulo, 50 kilos en centímetro, medio centímetro puede ser, 50 decanewton en centímetros pueden ser 5 centímetros, ¿tá? 0,5 metros, lo que quieran. ¿Ah? Esa sería la intensidad y esta es el sentido hacia abajo. Sentido, ¿sí? Intensidad o módulo, dirección, ¿sí? Y punto de aplicación. La dirección, línea de acción, dirección, recta soporte, todo eso para decir una misma cosa. ¿Ah? Entonces, digo acá, vengo y digo, sí, F2 igual a 50 decanewton. Perfecto. Buenísimo. ¿Está? Y eso sería, para empezar, para no tirarme el agua, ¿sí? Sin explicar un poquito de lo que me parece que tendríamos que rescatar de las clases teóricas. ¿Está? Entonces, vamos a ver. Vamos a compartir
Vamos a compartir. Vamos a ver acá. Miren. El ejercicio 1. ¿Sí? El ejercicio 1. Hallar resultante y equilibrante. ¿Sí? Es que no... Hay otra parte que también no dije, que también tienen que leer en el teórico. Salgo de acá, porque ya veo y ya tengo que explicar otra cosa. Hay un montón de cositas y de conceptos que para poder hacer estos ejercicios los tenemos que tener claros. A ver. ¿Qué diferencia hay entre estas tres direcciones y estas tres direcciones? ¿Cuál es la diferencia que hay en lo que dibujé? Que las primeras son concurrentes y las otras no. Exacto. Estas tres direcciones concurren a ese punto. Estas tres, no. Estas dos concurren acá, estas dos concurren acá y estas dos concurren acá. No es el mismo punto de concurrencia. A esto le llamamos fuerzas no concurrentes. A esto le llamamos fuerzas concurrentes. ¿Por qué aclaro esto? Vayan y lean, ¿sí? ¿Qué es un sistema de fuerzas concurrentes? ¿Cómo se opera en un sistema? ¿Cómo se componen fuerzas concurrentes? Lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo se componen fuerzas no concurrentes? Y ahí hay otras dos grandes cosas. Componer fuerzas y descomponer fuerzas. ¿Sí? Componer y descomponer serían operaciones inversas, digamos. ¿Sí? Y equilibrar es otro concepto, que ya lo veremos. Pero bueno, van a tener, en el teórico van a tener composición de dos fuerzas concurrentes, descomposición de una fuerza concurrente en dos direcciones, equilibrar una fuerza en dos direcciones, composición de varias fuerzas concurrentes y descomposición de una fuerza o tres o más direcciones. Y por otro lado, en no concurrente vamos a tener composición de fuerzas y descomposición de fuerzas en tres direcciones no concurrentes. Eso lo tienen que mirar. Y a este práctico tendrían que venir con esto visto. Y ahora sí, no sé si tengo, Fernando, no sé si me estoy olvidando de algo, decime. Bien, bien. Como que quiero... Que el principio de deslizamiento en la línea de acción de la fuerza, que fue el último que estaba anotado en el teórico, que bueno, es... Pará, lo saco. Pará que dejo de compartir Estaba en el último que habías visto del teórico, en el último punto, eso. Sí. A los efectos de la operación con vectores, o sea, suma de acciones de las estructuras, para hallar el equilibrio, el primer nivel de equilibrio. ¿Ah? Nosotros, en el plano de situación, eso, tengo que explicar qué es plano de situación y qué es plano operatorio. Ya voy. Es mucha cosa que yo no sé si lo leyeron, y si no estoy hablando sin que me entienda la mitad. ¿Tá? Si ustedes ven que hay algo de lo que leyeron que no estamos entendiendo o que no estoy diciendo y les parece que es importante, me lo dicen y lo aclaramos. A los efectos solamente del equilibrio, nosotros podemos decir o considerar que sobre la recta soporte, sobre la línea de acción, ¿sí? A los efectos del equilibrio,
¿Ah? Ya no es lo mismo pensando en el cuerpo, ¿sí? Lo que le pasa al cuerpo, si yo le quito el punto de aplicación, lo que le pasa al cuerpo cambia. Pero los efectos del equilibrio puedo considerar que este vector, ¿sí?, es deslizante sobre su línea de acción. Es lo mismo que esté aquí o que esté aquí. ¿Ah? Esto hablando y trabajando en el plano de situación. Y voy a tener que compartir otra cosa, explico plano de situación y plano operatorio, porque es lo que vamos a tener que hacer ahora en el primer ejercicio. No queda otra. Si ya hay gente que hizo el curso, los estoy aburriendo mucho, lo siento, pero hay gente que no lo ha hecho y pues nada. Bien, aquí. Vamos a trabajar, ¿sí?, en dos planos. ¿Ah? Eso se lee claro ahí, ¿no? Igual va a quedar grabado. Para realizar las operaciones vectoriales definimos dos planos de trabajo. Uno le llamamos plano de situación. Se representará la estructura mediante su esquema, ya sabemos lo que es el esquema, ¿sí? ¿Sí? El esquema representa los distintos modelos de esa estructura, el cual se llegará mediante el uso de los tres modelos: modelo geométrico de la estructura, modelo de vínculos y modelo de acciones, ¿sí? Se grafican las proyecciones ortogonales de los elementos necesarios y característicos de la misma, los que serán representados en una escala adimensional. En el plano de situación voy a representar el esquema, ¿sí?, basándome en estos modelos, ¿tá?, pero es una escala adimensional. Aquí representar a unos 100, pero no representan de Newton, no, es la estructura a escala. Entonces, adimensional. Los vectores que ponga no van a estar en una escala determinada. Aquí solo represento la estructura del plano de situación a una escala dimensional. Y en el plano, este plano de trabajo, representan las fuerzas a escala ni se realizan operaciones vectoriales. Esto es importantísimo. En el plano de situación no compongo vectores, no descompongo vectores, no hago operaciones vectoriales. No. Para eso tengo, ¿qué cosa? El plano operatorio. Opero. En el plano operatorio, opero. Hago todo eso. Descompongo, ¿sí?, compongo, equilibro, hago todo eso. Y sí, es la representación de las operaciones vectoriales graficando los vectores libres de su línea de acción, pero con sus direcciones, sentidos e intensidades. Si yo no explicaba todo lo demás, al leer esto, no sabían de qué yo estaba hablando. Combinándolos en un orden dado, en un polígono vectorial y representados a una escala de fuerzas. Y aquí, sí, en el plano de situación, en el plano operatorio, cuando represento un vector, ¿sí?, represento un vector con su dirección, con su sentido, con su módulo, ¿sí?, y ese módulo va a estar a una escala que va a ser 1 centímetro, 500, por ejemplo. En esta escala voy a estar diciendo que cada centímetro que yo mida son 500 de cañón. ¿Tá? A diferencia de la escala M1, la de plano de situación, la escala utilizada en el plano operatorio, M2, deberá necesariamente indicar las unidades. Mucha cosa, no sé, pero hay que arrancar por ahí. Si tenemos que después pelotear para atrás y no hay drama ninguno. ¿Ah? Bien, ejercicio 1. Lo que me están dando en el ejercicio 1, ¿sí?, sería mi plano de situación. Entonces tengo eso, ya dibujo y eso que es, esto es A, esto es F1, ¿cómo es? Ya salgo de compartir.
F2 y digo F1, F2, ¿cuánto es esto? 3.500 decanewton y 5.000 decanewton. Es 3.000, no 3.500. Sí. ¿Sí? Ah, bien. Bien ahí. Vale. Resultante equilibrante me piden. Salgo, así vemos el pizarrón. Esto es mi plano de situación. Estoy expresando este gráfico que puede estar representando, esto porque es en abstracto, pero perfectamente F1 y F2 pueden ser acciones de una de las estructuras que voy a tener que analizar un poquito más adelante. Perfectamente. ¿Ah? Del análisis de esa estructura, llego a que las acciones que soportan mi estructura es esta y esta. Perfectamente definidas. Daniel, discúlpame que te interrumpa. Te faltó marcar el ángulo, que era 45 grados, creo, Vale. no sé cuánto decía. 45 grados. Fenomenal. Creo. Perfecto, gracias. Bien, entonces, se dice que componga composición. ¿Qué me pedían? No, me adelanté. Resultante, me dicen, ¿no? De ese sistema, ¿sí? Y equilibrante. Miren qué bobada. Miren qué bobada. Con todo lo que yo leí el domingo de teórico para venir a esta clase, ¿tá? Ya sé que en el plano operatorio es donde voy a hallar la resultante. Hallar la resultante. Y cuando tenemos 2 fuerzas, 3 fuerzas, 4 fuerzas, hablamos de sistema de fuerzas. Esto es importante. Empezar a decir, bueno, F1 y F2, ¿sí? Es un sistema de fuerzas. ¿Sí? Si me piden la resultante de este sistema de fuerzas, lo que voy a tener que hacer es sumarlas. Nosotros decimos, componemos fuerzas. Vamos a componer en el plano operatorio a una escala de M2, F1 más F2. ¿Se entiende esto? Si se entiende, entonces digo, de mi plano de situación digo, esta es horizontal, ¿sí? Vengo aquí, digo, mi línea horizontal, pues pongo mi F1 horizontal y aquí este módulo será 3.000 decanewton. Vengo y digo, F1, 3.000 decanewton. Y como yo ya sé el primer principio, el del paralelogramo, ¿sí? Voy a sumar, no Daniel, el paralelogramo, pero voy a sumar las fuerzas, a componerlas, poniendo a continuación en mi plano operatorio, traigo F2, ¿sí? Y la paso por acá. ¿Y acá qué voy a poner? El módulo de F2. El módulo de F2 es 5.000. Esto es F2. 5.000. Daniel, aclará M2 lo que es y con un ejemplo y anotalo ahí, poné M2 igual, porque Bien. así se acostumbran a escribir las escalas. Esto es M2 y esto es M1. Ahí está. M1 sería esto, representa 45 grados, que esto es horizontal. Digo, si esto fuera una estructura, que esta escala de la estructura no 100, no 200, pero F1 no tiene una escala. Acá está sin escala, está indicando sentido y dirección. M2 va a representar, por decir algo, 3 centímetros, puse acá, son 3.000 decanewton.
Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ah? Y sobre una paralela a la línea de acción de F2, con el sentido de F2, represento 5 centímetros para que esté esto en la misma escala de M2 que esto. Si 3.000 son 3 centímetros, 5.000 son 5 centímetros. Ahí estoy adoptando una escala M2. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por favor? ¿Por qué es importante esto? Y es importante porque la resultante también la voy a medir en esa escala. ¿Ah? Ahora vean bien. Yo vine y dije F1 y F2. Este vector, a esto le llamo origen y a esto le llamo extremo. ¿Sí? El extremo es donde estoy indicando el sentido de la fuerza. Y el origen, de dónde parte. O sea que este es mi origen y este es mi extremo. Para componer fuerzas, lo que hago es, pongo mi primer vector, ¿sí? Y en el extremo del primer vector, ¿sí? Trazo una paralela a F2 y pongo el módulo de F2 a partir del extremo hasta llegar. Y la composición de estas dos fuerzas, es del origen del primer vector al extremo del segundo. Y si estoy componiendo fuerzas del teórico, mi polígono debe ser abierto. ¿Esta quién es? La resultante que pedían. Del origen de la primera fuerza al extremo de la segunda. Haciendo eso del origen de la primera al extremo, lo que estoy haciendo es lo que llamamos polígono vectorial abierto. Doy todos estos datos por las dudas de que no se haya visto nada. Polígono vectorial abierto. ¿Qué quiere decir? Acá siempre se marean. ¿Ah? Siempre se marean. Y voy ¿cómo es? Voy a cómo se explica en el teórico. En el teórico decimos que yo tengo un cuerpo acá, ¿sí? Y el polígono vectorial abierto es que a través de las componentes mi cuerpo pasa a estar acá y a través de la resultante mi cuerpo del origen pasa también a estar acá. Por cualquiera de los caminos, mi cuerpo que estaba acá se desplaza a la misma posición. Quiere decir que tengo un origen común y los sentidos llegan al mismo punto. Porque mi cuerpo, a través del sistema de fuerzas o a través de la resultante, llega a su posición final. Decimos, otra cosa importante, decimos, esto es polígono abierto, el concepto de polígono abierto. Decimos además que la resultante de un sistema de fuerzas, ¿sí?, es estáticamente equivalente a sus componentes. ¿Ah? ¿Qué es estáticamente equivalente? Quiere decir que a los efectos, ¿sí?, estamos hablando de la parte de equilibrio, no de resistencia material, de equilibrio. ¿Ah? En este caso, composición de fuerza.
Quiere decir que es lo mismo aplicarle a un cuerpo, diciéndolo a lo bruto, ¿ah? Aplicarle a este cuerpo es lo mismo aplicarle F1 y después F2 que aplicarle directamente la resultante estáticamente equivalente. Le va a pasar lo mismo. Eso quiere decir. O sea que decimos que esta resultante es la resultante estáticamente equivalente. Ahí hay varias cositas que si algo no se entendió, lo explico de vuelta. De otra forma, no sé. A los efectos de, siempre hablando de equilibrio, ¿no? Se va a cumplir esto. Yo tengo una duda. Yo ya había hecho el ejercicio, pero no sé si luego de hallar la equilibrante y la resultante, ¿la puedo pasar al plano situación o no se representa? La tengo que representar en el plano de situación. Todavía no lo hice. Esto, que es la resultante que obtuve de componer estas dos fuerzas, ¿sí? Me la llevo. ¿Y por dónde va a pasar? Por ahí. Esta es la resultante. Estas tres direcciones son concurrentes en un punto. Si esta resultante de estas dos, ¿sí? Esto está bien, es correcto, está bien hecho, el polígono es abierto, ¿sí? Parto del origen y llego al extremo de la segunda o la tercera fuerza, la que sea, ¿sí? Si esto está bien, en el plano de situación, esta fuerza, estáticamente equivalente a estas dos, pasa exactamente por el punto de concurrencia de estas dos. Por eso vine y la hice pasar por ahí. Si esto está bien, la resultante de estas dos, en el plano de situación, pasa por el punto de concurrencia de ellas. Fundamental. Fundamental. ¿Ah? En una estructura, estoy hallando la resultante de las acciones, que está actuando sobre ella, ¿sí? Una vez que la logro hallar, ¿dónde la ubico en el plano de situación? Ah, va a ser el punto de concurrencia de ellas. ¿Va? Hay mucha cosa acá que estoy tirando con el ejercicio este, que sé que los estoy bombardeando de más, pero bueno, es un poco de intentar apoyar lo que hayan podido leer de teórico. Bien. Hasta acá. Una cosita, un segundito, Sí. Daniel. Como verán, en la parte que estamos resolviendo es todo gráfico. Claro. Y acá hay una cosa que es muy importante hablar, del nivel de precisión. El compañero ahora explicó trazando paralelas a ojo. Obviamente, no, ustedes tienen que hacerlo con regla y escuadra como se deben trazar paralelas. Y lo otro, por eso mismo conviene que el plano de situación y el plano operatorio estén en la misma hoja dibujados. No estén dando vuelta a la hoja para trazar paralela, imposible. Exacto. Lo otro que tenía que ver con esto, la precisión de la escala. Elijan una escala adecuada M2. No pongan, si las fuerzas son... que no hagan triangulitos chiquititos para poner una fuerza que después es lo mismo que mida lo mismo, porque hacen 10.000 de Newton en 4 milímetros y es lo mismo que sean 5 milímetros o 6 y le ponen una diferencia horrorosa de diferencia. Esta se o sea, la escala que sea adecuada. Esto es chiquitito. Esto es mamarracho, una escala que no es adecuada. Ahí no puedo medir nada. Porque no sé, no puedo leer si acá me está dando, por decir algo, 7.250, o si me está dando 6.250, o si me está dando 6.800. Entonces, siempre decimos que la escala M2 debe ser adecuada.
a las fuerzas que estoy manejando. ¿Ah? Tengo que poder leer, dependiendo de esto, ¿ah? Si son 5.000, tengo que poder 100 de Newton. Si es 5.100 o 5.200, ¿ah? Tengo que poder leerlo. Una escala pequeñita que no es adecuada no me permite eso. Lo otro importante, y rescato lo que está diciendo Fernando, es, está bueno que en el práctico ustedes ahora tengan una regla, un escalímetro, ya esta bobada que yo estoy haciendo acá, bien hecha. ¿Ah? Vengo, mido, llevo la paralela, como decía Fernando, en la misma hoja. ¿Ah? El chat se está moviendo, ¿no? ¿Vos estás viendo lo que...? Yo veo bien. Una cosa que pueden responder ellos ahora, o la pregunta a un compañero, ¿por qué 3.000 más 5.000 no dan 8.000? Y es bastante clara la respuesta. ¿La podría algún compañero responder? Yo le respondí en el chat que en realidad no se suman neto los valores de los vectores porque vos ahí no estás haciendo una suma porque tienen diferentes sentidos. Entonces, al ser una resultante, es Tienen como que si vos hicieras una distinto resta. sentido, no, distinta dirección tienen. Si tuvieran Dios. igual dirección, se Sí, sumarían. sí, distintas Claro, direcciones. solo se sumarían si fueran fuerzas paralelas. Exacto, la misma dirección. Exacto, Componer fuerzas paralelas es igual a la suma algebraica. ahí está. Y no, es la suma vectorial. ¿El compañero entendió, el que estaba preguntando eso? Bien. ¿Está bien esto? ¿Sigo? A mí me queda, Vale. vos dijiste que era un polígono abierto y no me quedó claro en el teórico si yo lo tengo que cerrar y eso es con la equilibrante o Sí, capaz voy que ahora a tengo que eso. parar. Perdón. Voy ahora a eso. ¿Ah? Así como digo que el polígono abierto es las componentes me mueven mi cuerpo de posición inicial a posición final, y el polígono abierto, la resultante de esas fuerzas, el polígono abierto, es quien me lleva de la posición inicial a la posición final directamente. Eso es abierto. Cuando me dicen acá, resultante, polígono abierto, equilibrante, vamos a hacer la equilibrante. La equilibrante de esto, ¿sí? Si van a los principios de la estática, lean los principios de la estática. Tengo una fuerza que tiene una línea de acción, ¿sí? F1, ¿sí? La equilibrante de F1 será una fuerza que tenga la misma recta soporte, que tenga la misma intensidad o módulo y que tenga sentido contrario. Menos F1. Quiere decir que F1 se equilibra con menos F1. Y ese F1 tiene la misma intensidad, ¿sí? La misma recta soporte, así definíamos el vector, y sentidos contrarios. ¿Se entiende? Léanlo, está bien explicado, ¿sí? En el teórico. En el teórico, en la parte donde dice el principio de la estática. ¿Ah? Pero se entiende el concepto, ¿no? La suma de las dos da 0. F1 Bueno, más va a ser. menos F1. ¿Ah? Esto sería como que si yo tengo un cuerpo en posición inicial, aplico F1, llega aquí, ¿sí? Y aquí, como es un vector deslizante, el otro principio, aplico de aquí para allá menos F1. ¿Sí? Vino para acá y volvió para atrás con menos F1.
sigue en la posición inicial. Quiere decir que esos vectores generan un cuerpo en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto aplicado a la composición o al equilibrio de dos fuerzas? F1 y F2. Si esta es la resultante de estas dos, la equilibrante, ¿cuál será? Esta sería la resultante y esta es menos resultante. La igual y contraria. En el plano de situación, en el plano operatorio, lo que pasa es que la voy a dibujar acá al costadito, pero estaría ahí, ¿no? La voy a dibujar, a ver si la puedo poner en azul. Los compré hoy y no funcionan bien. Son muy claritos. No en verde. Si esta era la resultante, la igual y contraria es la equilibrante. O sea que la verde, esta verde, es la equilibrante del sistema. ¿Se entiende esto? Y voy a decir más. Y voy a decir más. Por las dudas, voy a sacar. Tengo F1, tengo F2, y la equilibrante de esas dos es este. Este es el origen. F1. Estoy sacando lo que dice ahí, ¿no? ¿Está bien que esta sea la equilibrante? Sí, porque es la igual y contraria a la celeste, al azul. ¿Verdad? Y dijimos que si tenía la misma línea de acción, el mismo módulo y sentido contrario, era mi equilibrante. Lo que hice fue sacarlo. ¿Para qué? Para decir acá, esta es la equilibrante, y ahora, en vez del polígono ser abierto, cuando estoy haciendo equilibrio, mi polígono es cerrado. Equilibrio, equilibrante, polígono, cerrado. ¿Cómo sé que el polígono es cerrado? Porque metemos la pata mucho ahí. Mucho metemos la pata. ¿Cómo sé que es cerrado? Ah, lo mismo. Si estoy en el punto de aplicación de F1 y tengo un cuerpo acá, ¿sí? Este cuerpo pasa de posición inicial a posición 1 a través de F1. Estaría acá. Le aplico F2 y pasa a posición 2. ¿Sí? Y su equilibrante me lleva a posición inicial. Quiere decir que si a este cuerpo le aplico acciones F1 y F2 y un equilibrante que responda a esta, ese cuerpo no se mueve de ahí, está en equilibrio. O sea que digo, la equilibrante es lo que hace que este sistema, ¿sí?, no se desplace por efecto de la acción de ella, del sistema, sino que esté en equilibrio porque esta la mantiene en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Si estoy componiendo fuerzas, mi polígono es abierto. Si estoy equilibrando fuerzas, ¿sí?, mi polígono es cerrado. Esto es una bobada, pero nos mareamos mucho con esto y por eso lo recalco. Dice... ¿qué? No sé. Decime lo que dice, Fernando, que no estoy leyendo.
No, dice que se entiende lo que dijiste. Vale. Buenísimo. ¿Está? Si más o menos se entendió esto, vamos a hacer otro, dale. Vamos a hacer... Porque así... ¿Cómo estamos en hora? ¿Muy mal? 804. Yo creo que igual estamos un poquito atrasados con lo que teníamos pactado, pero me parece que vale la pena. A que el ejercicio 2 ya tenemos idea por dónde va la historia. Porque el ejercicio 2, como lo están viendo, ¿qué está planteando? Y está planteando hallar la resultante y la equilibrante de un sistema de fuerzas concurrentes, concurren en A, ¿sí? Pero además, en vez de tener 2 fuerzas este sistema, tiene 3. Y la operativa es exactamente la misma. A ver. Bueno, me quedo contento si hacemos el 2 y el 3 y ustedes pueden trabajar. Aunque tenga que ir despacito, no importa. Todo el tiempo que perdamos ahora, lo ganamos después. Voy acá a borrar esto. Borrar esto. Yo me puedo adelantar un poquito. Tengo una duda sobre una cosa. Sí, dale, adelantate. Porque estaba haciendo el ejercicio 6 y tengo una cuestión sobre el polo de funicular. Si lo puedo poner en el lugar que a mí se me ocurra o tiene un lugar específico. Para trabajar en el plano operatorio, Sí. en donde tú quieras. En donde tú quieras. ¿Por qué? Se demuestra eso. Hay una demostración que tiene que ver con introducir un sistema nulo a un sistema de fuerzas paralelas, que lo podés leer, ¿ah? Y se demuestra, ¿ah?, que ese sistema nulo que se introduce es cualquiera, ¿ah?, con cualquier dirección, en cualquier sentido, cualquier módulo, ¿ah?, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que tomar un polo cualquiera arbitrario es válido. Porque lo que estoy haciendo al tomar un polo arbitrario es tomar un sistema nulo de los infinitos que hay. O sea que es cualquiera. No sé si quieres que te haga un dibujito, pero... No, está perfecto. O sea, yo lo ¿Entendiste? entendí bien en la clase y todo, y estuve haciendo ejercicios, Buenísimo. solo que no me quedaba claro si realmente lo podía poner en cualquier lugar, porque a veces lo ponía como muy lejos y me quedaban muy grandes las líneas, No, y a la hora de pasarlo al plano situación se me complicaba un poco. ahí va. No, tenés que no ponerlo tan lejos, hacer rayos más cortos, ¿ah?, y que te queden cómodos, ¿ah? Está perfecto, gracias. ¿Aclaró? Bien. Nosotros vamos un poquito más atrás, pero vamos ahí y vamos a llegar al mismo lugar que la compañera. Ahora tengo que F1, F2 y ahora F3 se agrega. Ya quito esto. Dejo de compartir. ¿Vale? Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a sacar esto de aquí. Y vamos a agregar aquí un poquito más separada, ¿no? 60 decía. Esta era 45 y ahora dice 60, ¿no? Pero vieron que es un sistema concurrente, F1, F2, y ahora agregamos F3. ¿Están de acuerdo? Es así. Entonces, nuestra forma de operar es similar en el plano operatorio. Escala M2, voy a tomar la misma que antes, ¿sí? Vengo, pongo mi primer vector, ¿sí? A continuación, en el extremo del primero, de la primera fuerza, representada en el plano operatorio de escala M2, pongo F2 y a continuación, o sea,
en el extremo de F2, paso una paralela a la línea de acción de F3, ¿sí? Ahí, y sobre esa paralela, ¿cuánto era esto? 3000. Más corto, por ahí. Eso. Y esta se llama F3. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la suma vectorial que me da la resultante de este sistema de fuerza? Si son concurrentes, la Del suma- origen de F1, perdón, del origen de F1 hasta donde termina F3. Exacto. ¿Sí? Así como tenía F1 y F2 y la resultante era del origen de la primera fuerza al extremo de la segunda, porque era la última, ahora la resultante de este sistema de fuerzas concurrentes será del origen de la primera fuerza al extremo de la última. Entonces, esta será la resultante a escala M2. ¿Vale? Y como son concurrentes, esta pasa por el punto de concurrencia de estas tres direcciones. Entonces vengo, esto tiene que trazarlo a escala, bien, ¿ah? Esto tiene que venir aquí con mucho cuidado, desplazo, ¿no? Vengo y la pongo por aquí, y esta sería la resultante estáticamente equivalente a F1, F2 y F3. ¿Cómo es este polígono? ¿Cómo es este polígono? Abierto. 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 ¿Por qué es abierto? Y porque el sistema de fuerzas hace que mi cuerpo pase de posición inicial a posición final y la resultante de ese sistema hace que de mi posición inicial directamente pase a posición final. Por un camino o por el otro, mi cuerpo se mueve de esta posición a esta posición. ¿Sí? Esto es polígono abierto. ¿Se entiende? Osiris Boeto, si nos preguntaran la composición de las fuerzas 1 y 3. Perdón, 1 y 2. 1 y 2. ¿Cómo se obtienen las fuerzas 1 y 2? La composición de las fuerzas 1 y 2 nomás. Como el ejercicio Es anterior. como el ejercicio 1. Exacto. Sí, ¿qué tendría que unir? ¿Qué con qué? Y la fuerza 1 con la fuerza 2, haciendo un... El Bueno, inicio de la fuerza polígono. 1 con el final de la fuerza 2. Exacto, ahí está bien dicho. Y el sentido, polígono abierto. El origen con el extremo, el origen de la F1 con el extremo de la F2. Ahí. Entonces, si quieren, ya agregamos algo que lo pueden leer también en el teórico, lo que es la resultante parcial de un sistema. Cuando tengo tres esfuerzos y quiero hallar la resultante total, por alguna causa que después vamos a ver, en fuerzas concurrentes no, pero no concurrentes nos va a servir, primero sumo F1 y F2 y obtengo la resultante de F1 más F2. Después sumo F1 y F2 más F3 y obtengo la resultante total del sistema. En este caso, no es necesario, cuando es no concurrente va a ser necesario. ¿Va? Esto sería, le llamamos resultante parcial. Esta es la resultante total del sistema, estáticamente equivalente a F1, F2 y F3. ¿Ah? ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto mide? 3.000, 5.000, más 3.000. ¿Cuánto mide? Yo qué sé, hagan el polígono y lo miden a escala M2. 8.500 más o menos.
¿Eh? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Estamos en polígono abierto, estamos componiendo un sistema de 3 fuerzas concurrentes, ¿sí? Ya sabemos lo que es dirección, lo que es sentido, lo que es punto de aplicación, origen, extremo, dirección o recta soporte, módulo y sentido. ¿Sí? Del origen de la primera al extremo de la última, polígono abierto. ¿La equilibrante cuál es? Si esta es la resultante, ¿la equilibrante quién es? La igual y contraria. ¿Qué polígono genera? Polígono cerrado. Mi cuerpo, si sale por aquí, de viaje, vuelve al mismo lugar. El polígono S, con la azul, la equilibrante, ¿sí? Hace que este cuerpo esté quieto. Porque, vamos, es un concepto teórico, ¿no? Esto es un concepto teórico. Y ningún cuerpo sale de paseo y vuelve al mismo lugar. Directamente, este cuerpo, si está equilibrado, no se mueve de ahí. ¿Ah? Y ese concepto de no moverse, porque está en equilibrio, tiene que ver con lo que dijimos hoy. Con que ese cuerpo tiene o logra el equilibrio global. Y ese equilibrio global, ¿qué es? Sumatoria de las fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de las fuerzas horizontales igual a 0, y sumatoria de los momentos igual a 0. Si se cumple esto, es esto que está pasando acá. ¿Ah? Si este sistema está equilibrado, este cuerpo está en equilibrio global. Eso es por agregar algún conceptito de lo que habíamos visto recién. ¿Ah? Profe, una pregunta. Sí. Cuando hay más de 2 fuerzas, ¿también se puede decir que se aplicó la primera ley del paralelogramo? Cuando hay 2 fuerzas, Cuando hay más de 2 fuerzas. cuando se aplica si vas haciendo resultantes parciales. Ah, está. Si voy haciendo resultantes parciales. Si no, no. Voy haciendo una suma vectorial. ¿Ah? Está, dale. Gracias. Acá voy a poner esto así. Y acá voy a poner acá así. ¿No? La azul, la equilibrante. En el plano de situación, oh, qué paralela horrorosa me quedó, ¿no? Esto es paralelo acá, ¿no? Está medio mal, pero bueno, está. Sepan que esto tiene que ser paralelo. Traigan escuadritas y cosas para poder ir construyendo. Bien, vamos a otra cosa. Vamos a hacer, así podemos redondear. Vamos a otra cosa, ¿no? Digo, ¿también podemos seguir? Sí. Ahí, miren. Cambiamos. Voy a borrar por esto. Lo que nos piden ahora es al revés. Al revés. Nos están diciendo, ahora no me dan un sistema de fuerzas y quiero hallar la resultante. Ahora me dan la resultante y quiero hallar un sistema de fuerzas equivalente a esa resultante. ¿Sí? Para eso necesito descomponer esta fuerza en estas 2 direcciones. ¿Vale? Y vamos a verlo. Lo dibujo y cambio la pantalla. Tenemos eje vertical. Después tengo una horizontal, delta 1, y la otra, una inclinación de más o menos 30. Esto es 90 y esto es más o menos una dirección 2, 30. Bien, hay un montón de cosas más para decir, pero no quiero
cansados. ¿Sí? Plano de situación, tengo una fuerza, ¿sí? Esto que estamos viendo en abstracto, ¿no? Ya van a entender cuando pasemos a las estructuras por qué estábamos viendo esto en abstracto. ¿Ah? Por decir algo, esta puede ser la resultante de un sistema, F, del sistema de fuerzas en mi modelo de la estructura, ¿sí? Y delta 1 y delta 2, los caminos materiales. ¿Ah? Entonces voy a descomponer esta fuerza en estas dos dimensiones que serían los caminos materiales de la estructura. Yo digo todas estas cosas que parece que, pero es para que vayan quedando algún concepto más. No sé cuánto valía F. 3000. 3000. No. Somos unos locos bárbaros, inventamos, son los mismos números todos. Bien. ¿Qué hago? Bueno, quiero operar, quiero descomponer, plano operatorio. Antes, ¿qué hacía? Componía fuerza, plano operatorio. Quiero descomponer, plano operatorio. Vengo, la fuerza F a escala M2, represento 3 centímetros, 3000 de Newton. ¿Ah? Vengo, escalímetro, una vertical, sobre esa vertical, como 3000, el sentido, ¿sí? Su módulo, dirección vertical. Recta dirección, recta soporte, como quieran llamar. Si quiero descomponer una fuerza en dos direcciones concurrentes. Concurrentes. Esas tres direcciones, la fuerza y estas dos, concurren en un mismo punto. Entonces, lo que puedo hacer es, vengo y digo, trazo por el origen de F una paralela a la recta soporte delta 1. ¿Sí? Y por el extremo más inclinadita, ¿no? Tengo paralela a delta 1, paralela a delta 2. ¿Sí? Se cortan acá. Se me determina este segmento y este segmento. ¿Sí? Esto corresponde al módulo de F1. O sea, la fuerza en la dirección 1. Y este corresponde a F2, la fuerza en la dirección 2. Y ahora me queda saber cuáles son los sentidos. Tengo la dirección, tengo el módulo de la intensidad, pero no sé el sentido. Lo mismo acá, dirección, su módulo de intensidad, pero no sé el sentido. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué hago? No lo voy a hacer. Voy a leer el teórico y la clase que viene lo respondemos. No, vamos a hacerlo. ¿Qué se les ocurre? Y va desde el origen de la fuerza hasta donde finaliza, porque cuando compongo y descompongo estoy en polígono abierto. Solo cuando equilibro estoy en polígono cerrado. Perfecto. Lo que está diciendo el compañero, por si alguien tenía dudas, dice, me piden descomponer, por lo tanto, él dice, tiene que ser polígono abierto. Polígono abierto. ¿Por qué? Dice. Porque si yo después quiero componer estas dos, que fue lo que hicimos antes, la resultante, ¿sí?, de esas dos debería ser un polígono abierto. La operación de componer y descomponer, ¿sí?,
fuerzas, siempre es con un polígono abierto. ¿Sí? Polígono cerrado es cuando solo estoy haciendo el equilibrio de esto. ¿Y esto que puse es un polígono abierto? Sí. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está en la posición inicial y a través de F pasa a estar acá, cuando descompongo entre F1 y F2, a través de ella, esto se mueve hasta aquí y de aquí hasta aquí. Quiere decir que cualquiera de los caminos hace que de posición inicial llegue a la misma posición final. Esto es un polígono abierto. Y ¡pum! ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Como yo dije, esto es una escala de M2, ¿sí? ¿Ah? Esto es una escala de M2. M2 aquí representaba 3 centímetros, 3000 decanewton. Vengo con el escalímetro, mido, ¿sí? Y me da, pues es un bolazo, ¿ah? Me da 8 líneas, me da 8 milímetros, no llega a 1 centímetro, para que lo entiendan, 1 centímetro, 1 centímetro. ¿Cuánto es F1? F era igual a 3000 decanewton. Si vengo y mido y hay 1 centímetro, F1 es igual a 1000 decanewton. Y F2, si mido y hay 2,6 centímetros, estoy tirando bolazo, ¿no? Cuando lo hagan, ponen bien los valores. F2, no digan que yo puse esto acá, o no lo hice. Es la descomposición vectorial. Tengo que llevar las paralelas y todo escala. Paralelas y F a una escala M2. Por ejemplo, si fueran 2, ¿no? Acá me dije un centímetro y acá vengo mido y hay 2,6 centímetros. Entonces acá hay 2600. ¿Se entiende? No puede ser la hipotenusa menor que el cateto. Perdón, más entonces tiene que ser. Bien. 3600. Yo lo hice 2800 y 3500 me dio. F1, 2800 y F2, 3500. Vale. Ya ponemos lo que dio la compañera. ¿Sí? A mí me dio 1800 y 3500. Bueno. A mí 1600, F1. A mí me dio igual que el compañero, 1800 y 3500. Si en 1800, acá están midiendo 1,8. Y si en 3600, acá están midiendo 3,6. Sí, 1800 me dio, perdón. La historia y las diferencias que están teniendo ustedes es por lo que estábamos diciendo hoy con Fernando. Que depende de la escala, es la precisión con la que yo voy a medir. ¿Ah? Podré medir 1 milímetro más, 1 milímetro menos, y bueno, me cambia. Porque si en vez de 3,6 es 3,8, estoy midiendo 2 milímetros. Es tan chiquito que puedo tener esas diferencias entre uno y otro. Lo importante es que esto sea un polígono abierto, los numeritos estando en el entorno es correcto. ¿Ah? Aunque hay ciertas relaciones geométricas que tienen que saber. Si el ángulo es 60 grados perfecto, entonces sí, F2 es el doble de F1. Eso lo tienen que saber del liceo. Y lo que queda es decir, esta fuerza que me dio hacia la derecha, vengo en mi plano de situación y lo pongo acá y digo, esta es F1, hacia allá. La otra me dio acá y la pongo. Acá no hay escala. Estoy representando sobre la línea de acción los sentidos y nada más. Las escalas y los módulos están allá. ¿Ah? ¿Está claro esto?
Sí, está claro. Buenísimo. Vamos a pasar Se aquí. nos acabó el tiempo. ¿Eh? Se nos acabó el tiempo, son y 30 ya. Vamos a... este sería el 3, ¿no? El que hicimos. Piensen el 4, miren el teórico, fijen si es un sistema de fuerzas concurrentes o no concurrentes. Ay, acá hay que explicar cositas. Hay que leer teórico. Sí. Miren cómo se descomponen, en el teórico, descomponen una fuerza en 3 direcciones no concurrentes. Miren eso. ¿Ah? Miren en el teórico cómo se trabaja con fuerzas paralelas. ¿Ah? ¿Cómo se trabaja con fuerzas paralelas? Yo lo explico en el teórico. Digo, para ir intentando hacer cosas, y venimos el jueves, ¿ah? Intenten también el ¿Qué 7. ejercicio se podría hacer para el jueves? Mirando los teóricos hasta el 8. Intenten trabajar. Sí, hasta el 11 creo que puede hacer. Y busquen material que les ayude en el teórico a realizar esto. ¿Tá? Si van a YouTube van a estar resueltos, pero digo, no le vamos a dar la dirección todavía. No. Bueno, nada. Intenten meterse en esto y vayan buscando en el teórico la explicación de composición de fuerzas concurrentes y de no concurrentes, porque ahí está lo que necesitan para todo eso. Y también en el teórico para poder operar con sistemas de fuerzas paralelas. ¿Ah? Digo, si ustedes leen algo de teórico, no les sale, pero bueno, vienen con un poquito más de conocimiento de cuáles son los principios, ¿ah? Nos metemos y lo van a entender más fácil todavía. Pero bueno, nada, para la primera clase creo que estuvo bueno. Digo, yo me la pasé bien. Digo, me voy a tomar otro mate y no sé, Fernando. ¿Hasta qué número van esto de suma de fuerzas? ¿De composición de fuerzas? Hasta ahí, hasta el 8. Bueno. Está lindo. Sí. Hasta ahí. ¿Ah? Leyendo con las dos primeras clases, tienen que resolver esos 8 ejercicios. Claro. Y después, también nos vamos a tomar un tiempo, después que terminamos con esto de álgebra, en abstracto, nos tomamos un tiempo y explicamos los vínculos, el modelo teórico de vínculos y cómo funciona cada uno de ellos, antes de empezar a hacer equilibrios en estructura. ¿Ah? Pero bueno, lo vamos a hacer eso también. ¿Ah? Sí. Bueno, no sé. Una cosa que quiero plantear, ¿sabes, Daniel? Dale. Hay 2 estudiantes que pidieron venir a este grupo, entonces les pedí que consiguieran 2 compañeros de los aquí presentes que se quieran cambiar con ellos. Uno quiere uno viene del grupo 6 y esa es Micaela Álvarez. Y Germán Bersani, no sé de qué grupo viene porque no me alcanzó a decir, se fue. Y si no, ni te calientes. 2 más, 2 menos, tampoco nos vamos a morir. Lo que pasa es que después son 2, y dentro de 20 días tenemos 15 más. Creo que hasta 110 podíamos, ¿no? No, hasta 100. Ya estamos en el máximo. Pensé que hasta 110. Bueno, nada. Ya estamos en el máximo. ¿Tengo que dejar de grabar? Lo que siempre admitimos fue que se cambiaran 1 a 1. Eso siempre lo admitimos. Otra duda. Para la clase que viene tenemos que ver la clase 3, ¿no? Ustedes sigan acompasando los teóricos como está en el calendario. Tienen que ir. El martes y jueves pasado fue clase 1 y 2. Bueno, no. Hoy fue la clase 2. Fue el jueves pasado y hoy martes la clase 2. O sea, 1, 2 y 3, digamos. 1 la presentación
primer teórico el jueves, segundo teórico en Ahí, la clase ahí, ahí, 3. ahí tenía Ahí está. los ejercicios. El jueves sería la clase 4 y usted tiene que ir así, leyéndola. Tienen que ir entendiéndola también La clase y 3, generando en dudas resumen, y preguntándonos a nosotros. la clase Lo que 3 sí que ya la leí. todos los ejercicios van a aplicar los conceptos estos que están en esta clase y son básicos. ¿Cómo dejo de grabar acá, che? Si yo siempre toco acá. Ay, no, acá arriba. Y repito que es bueno que hagan grupos de trabajo. Es muy posible que nosotros le pidamos ejercicios para realizar en equipos y después vamos a entregar las resoluciones de esos ejercicios. No vamos a poder corregir los errores de cada uno, eso es medio imposible, porque superan ampliamente el doble. Hasta 45, 50 podríamos corregir, pero 100. Bien. Espero que les haya sido leve. Venga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Que vayan bien. Hagan los ejercicios prolijos. Gracias. Son útiles. Buenas, Daniel, una consulta. Yo quedé fuera del cupo, estoy entrando ahora como oyente a los prácticos, pero me gustaría formar parte. ¿Hay alguna posibilidad de sumarme a esta altura? Sí, sumarte sí, que sea controlado no. O sea, solamente Bedelía te puede admitir al curso. Si Bedelía no te admite, nosotros no podemos hacer nada más que permitirte conectarte, escuchar las clases. Después para el examen va a estar bien preparado, pero no más de eso. Ahí va, bien, como oyente, sigo. Claro, sí. Como oyente podés participar, preguntar, incluso, no sé, lo que vos veas, como los demás compañeros. Dale, bárbaro. Muy bien, gracias. Hola, yo estoy en la misma situación. Hacer ejercicio con ellos.